universitaria Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP. El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados.
Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional QS World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. La Universidad Católica de Cuenca, la Asociación de Estudiantes de Medicina para Proyectos e Intercambios, AMP-UC, la Jefatura de Universidad, la Jefatura de Bienestar, Área de Igualdad y la Jefatura de Internacionalización, conjuntamente con el Centro de Educación Continua, les damos la cordial bienvenida al webinario Non-Discrimination Towards Gender Equality. Este evento importante se organizó con el objetivo de fomentar procesos de equidad en cuestiones de género en toda la comunidad universitaria. El día de hoy se abordarán temas relacionados con el feminismo, igualdad de género, perspectivas de género en el ámbito educativo y nuevas masculinidades. Saludamos cordialmente a las autoridades y a los panelistas invitados que hoy nos acompañan. Le damos la bienvenida a la doctora Susana Peña, decana de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, Andrés Vicuña, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina para Proyectos e Intercambios AMP-UC, y a Luis Vélez, asistente del Comité SCORA AMP, y también a la ingeniera Jennifer Guzmán, analista del área de igualdad, y a la licenciada María Mercedes Malo, jefe de internacionalización. Damos paso a las palabras de la señora decana, la doctora Susana Peña Cordero. Buenos días, queridos asistentes. Muchísimas gracias, Jennifer, por la invitación. Es para mí siempre placentero participar en este tipo de eventos en donde se está propiciando la igualdad, puesto que con el pasar del tiempo, la lucha de nosotros, las mujeres, ha ido ganando terreno y sus frutos se han visibilizado. Hoy más que nunca está en nuestras manos lograr la equidad, por la que las mujeres que nos precedieron levantaron la voz. Hoy más que nunca, independientemente del rol que ocupemos en nuestras casas, en el trabajo, en las instituciones educativas o en cualquier lugar de nuestra cotidianidad, debemos desempeñar un rol de conciencia que exponga el papel no solo necesario, sino indispensable de la mujer en la sociedad. Ya no más callarnos ante las injusticias. No somos más las mujeres sumisas, las mujeres dóciles, las mujeres vasallas. Ya no le tememos al sistema patriarcal que durante milenios nos colocó en un plano de desigualdad. Ahora somos mujeres libres y empoderadas. Hemos avanzado descalzas, pero estamos cerca de llegar a la cima. De eso estamos seguras. Esta lucha es por ti, es por mí, es por tus hermanas, por sus madres, por tus hijas. En honor a las mujeres de ayer y por las mujeres que vendrán mañana. Esta lucha es por una sociedad más equitativa y más justa. Ya no pedimos dignidad de rodillas, ahora la exigimos, porque nos corresponde como derecho. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Susana Peña y también queremos recordarles a todos los asistentes el día de hoy que deben cumplir con el 80% de asistencia para recibir el certificado, tanto del día de hoy como del día jueves. Asimismo, con el mismo link que ingresaron el día de hoy, lo van a poder realizar en el segundo día. Damos paso a nuestros panelistas, María Belén Paladines, estudiante de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, coordinadora de capacitación y formación de Coalición Feminista Universitaria, colectiva feminista por una educación no sexista, inclusiva y diversa, diplomado en Principios para una Universidad Libre de Género en el ámbito universitario en el Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador.
becaria de la Escuela Anticorrupción de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Becaria del Programa de Formación Sociopolítica para Liderazgos Progresistas, Diálogo Juvenil 2021. También Luis Calderón, doctor en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica, Ministerio de Educación Pública, 1996 hasta la actualidad. Especialización por parte del Instituto de Desarrollo Profesional en materia de educación de la sexualidad, derechos humanos, prevención y atención de la violencia de género, masculinidades positivas, asesor nacional en materia de sexualidad, género y masculinidades, coordinador de la red de promotores de masculinidades positivas, psicólogo de equipos interdisciplinarios en escuelas de atención prioritaria. En este momento damos inicio al webinar Non-Discrimination Towards Gender Equality. Empezamos contigo, Mabel. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes con todos, todas, todes. Realmente es un gusto poder compartir este espacio. Sin duda creo que estos espacios de encuentro, de diálogo, son necesarios en este momento en el que vivimos como sociedad. Y sobre todo quiero agradecer a quienes han pensado en la construcción colectiva de este espacio y quienes hacen posible que estemos esta tarde acá. No sé, Luis, si me puedes ayudar, por favor, compartiendo ya la presentación. Bueno, ya me han presentado, soy María Belén Paladines Córdoba. Realmente un gusto poder estar acá. Espero que este espacio sea bastante productivo y sobre todo de construcción, esa de construcción continua que necesitamos cada uno de nosotras. En ese sentido, el tema que voy a hablar yo es acerca de los feminismos e igualdad de género. En un primer punto, pasamos a la siguiente diapositiva. Es importante ubicarnos en el contexto en el que vivimos, ¿no? En la realidad en la que estamos ahora. Y en un primer punto quiero hablar acerca del patriarcado. Ya lo habíamos escuchado en la intervención anterior acerca de esta palabra que quizás nos resuena un poco y que es necesaria poner dentro de este conversatorio para luego quizás profundizar aún más en lo que es el patriarcado. Un concepto quizás genérico del patriarcado es esta estructura de opresión que emana del paterfamilias. ¿Y qué quiere decir precisamente esto del patriarcado? Esta estructura de opresión que precisamente se camufla en leyes, en prácticas o reglas de comportamiento de la sociedad, en estructuras sociales e incluso en el lenguaje. Entonces, qué necesario es hablar de esto, precisamente entendiendo que desde aquí parte también nuestra lucha, aunque esta lucha ha venido ya por años, ¿no? Entonces es preciso en este momento ubicar cuál es este hijo predilecto del patriarcado, en donde no solo las mujeres o los hombres o diversidades sexogenéricas se ven vulnerados, no solo me refiero a solo las mujeres. Entonces, es importante mencionar que esta estructura es precisamente la que se encarga quizás este sistema en el que vivimos de esa opresión continua en el cuerpo de las mujeres, en las diversidades sexogenéricas y no solamente, como les dije antes, afecta a una sola persona, sino que nos afecta a todos y vamos a seguir profundizando de este tema a continuación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, es preciso establecer estos dos conceptos importantes que son el sexo y el género. El sexo es el conjunto de diferencias biológicas de los cuerpos, hombre y mujer, creo que en esto no tengo que profundizar tanto, y el género es esa construcción social y cultural. Pero es importante esto del género porque esta es una categoría de análisis que nos permite comprender precisamente las relaciones de desigualdad e inequidad existentes entre hombres y mujeres. Y ojo, quizás mucho se habla de una imposición, quizás una imposición que se quiere dar en torno al género. Sin embargo, analizar esta categoría es importante para trasladarnos precisamente a toda esta lucha feminista. Siguiente diapositiva, por favor.
ahora, hablando un poco ya del género como tal, es importante entender que dentro de este sistema patriarcal existe una construcción de mundos imaginarios, un mundo masculino y un mundo femenino. Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Y aquí es importante hablar de dos temas que son precisamente los estereotipos de género y los roles de género. Vamos a enmarcarnos ahora acerca de los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son el conjunto de ideas preconcebidas utilizadas para explicar el comportamiento de hombres y mujeres por sus diferencias sexobiológicas y están precisamente relacionadas con la feminidad y la masculinidad. Un ejemplo brevísimo, por ejemplo, las mujeres tienen que ser delicadas por naturaleza, siempre nos han dicho, tienen que ser bellas, a ellas sí se les está permitido llorar, tienen que ser sensibles y todo precisamente lo que gira alrededor de las mujeres desde que nacemos, ¿no? Y por otro lado, los hombres tienen que ser fuertes, extrovertidos, exitosos y todo esto los acompaña desde el nacimiento. Entonces, también vemos otra parte importante que son los roles de género. Estos roles de género, en cambio, aluden a los espacios, acciones y tareas que se consideran adecuadas para realizar hombres y mujeres. Hace la misma división. Entonces, dentro de estos roles de género podemos pensar, ahora sí, asentándolo en nuestra realidad, las mujeres, el rol de género de las mujeres es el ser amas de casa, ¿no? El ser madres, el estar al cuidado de los hijos, incluso se habla de que pueden elegir ciertas carreras que no sean tan complicadas, que tengan más que ver en el sentido de protección, quizás la educación y cuestiones por el estilo, ¿no? Mientras que al otro lado tenemos los hombres, que se los ve como este proveedor de la casa totalmente distinto. Entonces, dentro de la educación se podría hablar que deberían seguir ciencias exactas o que tienen un carácter más fuerte y todo lo que conlleva, ¿no? Asentándole un poquito ahora en nuestra realidad, es importante que pensemos cuáles son estos estereotipos y roles de género que tenemos como sociedad, que es algo que nos acompaña desde el nacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es una niña desde el nacimiento, todo su cuarto va a estar de color rosa y por el contrario, si es un niño, todo su cuarto va a ser de color azul. Entonces, es este sistema binario, ¿no? De hombre, de mujer y lo que va a ser. Entonces, cuando es niño, vamos a irnos basando en la niñez primero, ¿no? Cuando es niño, ¿qué pasa? Los niños tienen prohibido jugar con las muñecas, tienen prohibido llorar, tienen prohibido, qué sé yo, jugar juegos de niñas, entre comillas, digámoslo así. En cambio, las niñas tienen que jugar con muñecas, a la cocinita, todo esto que los hombres no pueden hacer porque los hombres tienen que jugar con carritos y todo. Pero es necesario que lo entendamos así, ¿no? Que estos estereotipos y roles de género no se aluden solo como algo individual, sino que está en el consciente colectivo el generar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué el color rosa de las mujeres no puede ser un color amarillo, no puede ser un color verde? Entonces, todo ese estigma alrededor de esto es necesario ponerlo dentro de este debate. Y es importante aquí mencionar que lo relacionado con el mundo femenino es menos valorado que aquello que se relaciona con el mundo masculino. Y de aquí partimos con una premisa súper importante que es, realmente tiene mayor valor lo que hace un hombre, es de mayor valor que lo que hace una mujer. Esas son unas cuestiones que como sociedad también deberíamos plantearnos y dejar ser, por ejemplo, a los hombres, a las mujeres, porque como yo les dije en un principio, el patriarcado no es solo un sistema que oprime a las mujeres, que afecta totalmente a las mujeres, a diversidades sexogenéricas, sino que también los hombres se ven quizás aquí afectados, porque a los hombres no se les permite llorar, por ejemplo,
porque ya se les va a acusar, qué sé yo, de gays o cosas así por el estilo, que se manifiestan dentro de la sociedad, ¿no? Entonces es importante ir adecuando lo que pasa en nuestra realidad y ser conscientes de esa realidad, porque de ahí empieza la deconstrucción, ¿no? Del ser conscientes de una realidad que nos afecta a todas y a todos, y a partir de eso construir algo en equidad, que igual más adelante abordaré un poco más este tema. Por favor, sigamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí les voy a hablar acerca de los feminismos. No he puesto feminismo como tal, porque hablar de un solo feminismo es totalmente errado, ¿no? Porque existen varios feminismos, varias luchas, entonces no podemos hablar como un solo feminismo único que está al borde quizás de todo el resto de las luchas. Ahora, el feminismo como tal, le he puesto acá, es una praxis política y una propuesta de transformación social. Y en ese sentido, también los feminismos son un conjunto de teorías de igualdad que sostienen que las mujeres y que los hombres debemos ejercer de forma equivalente nuestros derechos y libertades. Es importante acá mencionar, como les había dicho, que no hay solo un feminismo, sino que son los feminismos. ¿Y por qué precisamente? Porque existe precisamente esta interseccionalidad de vulneraciones que nos atraviesan. ¿Y qué digo cuando hablamos de interseccionalidad? Es precisamente este tipo de violencias que pueden atravesar a una mujer. Porque no es lo mismo mi feminismo como mujer blanca, de clase media alta, que el feminismo de una mujer que tiene interseccionalidad de vulneraciones, como el ser mujer, por ejemplo, ser negra, ser de clase baja y para variar también es lesbiana. Entonces, no podríamos hablar de la misma lucha y es por eso que existen varios feminismos como el afrofeminismo, el anarcofeminismo, el ecofeminismo, que precisamente defienden distintas luchas que son muy legítimas sobre todo y que son necesarias poner dentro de este sistema que constantemente nos está vulnerando. Entonces, estos feminismos lo que hacen principalmente es incomodar este sistema. Es en este sistema, oye, yo existo acá. Y el hecho de que yo exista también hace que tenga derechos, iguales derechos que todas las personas que están acá, ¿no? Y es importante igual hablar acerca de los mínimos de los feminismos, porque es muy lindo hablar acerca de que todos pueden ser feministas. Sí, en efecto, y hay personas y hay mujeres que son feministas, pero no se autodeterminan como feministas como tal, y es correcto, igual es bastante legítimo. Pero hay algo bastante interesante que habla Bell Hooks en un libro que me parece fantástico, que es El feminismo es para todo el mundo, que es bastante precisa al aclarar que no podemos concebir este feminismo como ese café, esa reunión de amigas en donde hablamos de nuestros problemas, por ejemplo, de mujeres de clase alta, porque no estamos acorde quizás o no vemos más allá de estas vulneraciones que pueden concebir dentro del cuerpo de las mujeres. Y en ese sentido plantea dos cuestiones bastante básicas que son, yo los llamo así como que estos mínimos que deben tener los feminismos, y son precisamente el primero, que no se puede estar en contra del derecho a decidir de las mujeres y ser feministas, porque ojo, yo no puedo estar en contra del derecho a decidir de mi sorora y decir, sí, es que yo soy feminista, pero yo lucho solo por mis derechos. Esta no es una lucha individual, esta no es una lucha que yo decidí un día porque me senté y dije, ok, voy a ser feminista. Es una lucha colectiva y desde lo colectivo entendemos que debemos respetar los mínimos de derechos, incluso los derechos, ¿no?, de todas las personas, y en especial en este caso de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Y otro punto como mínimos de precisamente de estos feminismos es que no puede existir un feminismo del poder. ¿Y a qué hace referencia con esto del feminismo del poder? Que si la imagen del poder que se evoca es la que se obtiene mediante la explotación de opresión de otras personas. No puedo llamarme yo feminista si en mi casa, por ejemplo,
tengo una mujer trabajando como empleada doméstica y resulta que yo no le pago el salario justo, no le doy los beneficios de ley, la hago trabajar más de 8 horas. Entonces, este feminismo como tal no existe. O sea, es bastante, quizás hasta yo lo podría decir un poco lógico hablar de esto, porque el feminismo como tal es una teoría de la igualdad. O sea, busca la igualdad de todas las personas. Y aquí sí hago un paréntesis porque es una pregunta que siempre la hacen como, no, es que las feministas odian a los hombres y quieren acabar con los hombres y crear su propio mundo y cosas por el estilo. Y realmente no. El feminismo no significa que yo voy a odiar a otro hombre. No significa que, qué sé yo, que voy a acabar con todos ellos y que los voy a desterrar y voy a crear mi propio mundo. No, se trata precisamente de esta teoría de la igualdad, de entendernos que, en efecto, somos diferentes quizás en algunos aspectos biológicos, pero somos iguales en derechos, o sea, tenemos las mismas oportunidades de decidir, las mismas oportunidades en lo laboral, las mismas oportunidades en lo educativo. Y en ese sentido, igual me gustaría hablar acerca de la violencia de género y es algo que realmente las feministas luchamos contra esto, porque es algo que topa todas las aristas y sobre todo se ejerce aún más en el cuerpo de las mujeres, también en las diversidades sexogenéricas. Y en este punto, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Ahora, hablando un poco acerca de la violencia de género, que me parece interesante que la abordemos en este espacio, porque es un espacio de construcción, ¿no? Y la violencia de género sigue siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad, o sea, no encuentro otra manifestación que sea aún más clara, ese poderío quizás que los hombres, algunos hombres, tienen en el cuerpo de las mujeres, ¿no? De subordinación y de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Igual la CIDH nos menciona que la violencia de género es la expresión general empleada para capturar la violencia que se produce como resultado de expectativas normativas sobre los roles asociados de cada género, junto con las relaciones desiguales de poder entre los dos géneros en una sociedad específica. Em, como lo dijeron en mi presentación, soy estudiante de Derecho, entonces a veces siempre me voy por el tema legal. Y dentro de nuestra Constitución, que en nuestro ordenamiento jurídico es esta norma suprema, dentro de esta, en el artículo 66, se nos garantiza a todas las personas una vida libre de violencia y para eso el Estado tendrá que articular políticas públicas, llevar a cabo todos estos mecanismos en pro de esto, en pro de garantizar precisamente este derecho a una vida libre de violencia. Pero realmente es que se da esta vida libre de violencia o qué pasó o en qué Ecuador vivimos quizá. Pero lo que sucede es que al estar en una sociedad quizás patriarcal, machista, misógina, no se puede llevar a cabo del todo esto porque aún existen estos vestigios de machismo dentro de las familias, dentro de todos los ámbitos, no solo de las familias, de la educación, dentro del tema laboral, y es importantísimo combatir esto. A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico existe una ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, aún vemos que existe la violencia contra la mujer. Entonces aquí yo a veces pienso que ya no es un tema tan legal, aunque es netamente necesario que esté dentro de las normas jurídicas, sino también que empiece desde la conciencia de cada una de las personas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Como les había dicho, la violencia puede ejercerse en todos los ámbitos de la vida. En la familia, en el tema laboral, en el tema de la educación, y existen distintos tipos de violencia. Puede ser la violencia física, la violencia económica, sexual, patrimonial, social, simbólica, y aquí me falta, por ejemplo, la psicológica, que es otro tipo de violencia, la ginecobstetra, que es otro tipo de violencia, es bastante interesante porque a veces en nuestra cotidianidad vivimos un montón de actos violentos, sin embargo, como sociedad
hemos normalizado esos actos violentos y decimos, no, quizás sea un chiste, quizá esto, pero realmente es necesario cuestionarnos el ambiente violento y a partir de este cuestionamiento cambiarlo. Ejemplo, como coalición feminista universitaria nos centramos aún más en luchar por una educación no sexista dentro de todos los ámbitos de la educación, porque la violencia resulta que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si se vivía violencia dentro de las aulas de clase de forma presencial, pues resulta que ahora al estar en mi casa, en la comodidad de mi hogar, siguen existiendo estas manifestaciones violentas a través de aulas virtuales. ¿Y qué más ejemplo que el hablar precisamente de que durante la pandemia, muy vivencialmente lo digo, que como coalición estuvimos participando, se generaron espacios de mujeres frente al COVID, porque habían mujeres que tenían que vivir junto con sus agresores y no podían salir, estaban en una situación totalmente precaria, donde se ejercía violencia de forma constante. Entonces, decir que la violencia quizás no existe o que quizás está descontextualizado o que quizás las feministas lo llevamos todo al siguiente nivel, a mí particularmente me deja sin palabras, porque nos ponemos a pensar y en lo que va del año resulta que ya van 23 femicidios y recién estamos abril, ¿no? De los que se cuenta, claro está. Entonces, estas cuestiones son importantes y es ahí la importancia de generar estos espacios sobre todo. Ahora, también es importante hablar, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la respuesta precisamente de esto, de los feminismos en torno a lo que ya les hablé, de la violencia de género, que se da por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, la respuesta de los feminismos en primer momento es incomodar, porque lo que estoy haciendo acá es plantearles a ustedes una idea para que ustedes luego la piensen y analicen qué es lo que estamos haciendo. Si estamos normalizando la violencia, si no estamos haciendo nada al respecto, y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante para cambiarlo. Y en ese sentido, la construcción de la igualdad de género se basa en 3 conceptos que son claves para entenderla. Primero, la igualdad de género como tal es el reconocimiento, goce y respeto de los derechos humanos de las mujeres, tanto en la vida pública como en la vida privada, y es el principio básico para lograr la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres por el hecho de ser iguales en su dignidad humana. Ahora bien, cuando hablamos de la igualdad de oportunidades, esta implica el crear condiciones iguales y equitativas para hombres y mujeres en el ámbito de la salud, la educación, la política, el trabajo, entre otros. Y por el otro lado, la equidad de género implica poner en práctica los principios de igualdad a través de acciones dirigidas a disminuir las desigualdades o brechas entre hombres y mujeres. Porque como les dije antes, entendemos que somos diferentes, lo entendemos así, pero sin embargo, por el hecho de ser seres humanos, merecemos los mismos derechos y las obligaciones también que conllevan los derechos, ¿no? Y bueno, en este punto es importantísimo igual mencionar acerca de la perspectiva de género que debemos tener dentro de todos los ámbitos de nuestra vida. Y me gusta quizás llamarlo esos lentes que nos ponemos de género para mirar desde ahora en adelante todo con respecto quizás en la perspectiva de los beneficios colectivos, ¿no? De qué es lo que afecta a las mujeres y qué es lo que vamos a hacer para que estas violencias se disminuyan y desaparezcan o se erradiquen totalmente. Y esto es un tema que igual más adelante se va a hablar con estas nuevas masculinidades que son sumamente importantes dentro de nuestra sociedad, el entendernos que somos diferentes, sin embargo, que podemos luchar juntos, juntas, juntes, es importantísimo, ¿no? Entonces,
finalmente yo les quiero hablar igual un poco acerca de por qué nos hacemos feministas, que las mujeres en verdad nos hacemos feministas por nuestra propia historia. Buscamos igualdad por nuestra propia historia, porque todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida, sea muy larga, sea muy corta. Y es importante mencionarlo porque estamos aquí incomodando, estamos aquí presentes diciendo que ya basta de todo este tipo de violencia. No, no pedimos migajas, pedimos nuestros derechos. Y siguiente diapositiva, por favor. Finalmente les quiero decir que una frase que a mí me parece increíble de Nuria Varela, que habla de que equiparar los feminismos y el machismo es como decir que el racismo y la lucha contra el racismo son lo mismo. El feminismo precisamente es esta teoría de la igualdad, es esta teoría de vernos iguales. No, no significa que yo voy a odiar a un hombre, no significa que voy a dejar de lado, qué sé yo, todo, ¿no? Sino más bien el luchar iguales, ¿no? El estar iguales, el no ver al hombre en este sistema androcéntrico como superior y que todo gira en torno de él, y que es totalmente distinto al hablar del machismo, que es una teoría totalmente de inferioridad, una teoría que se maneja precisamente desde la violencia, en el ejercer violencia sobre el cuerpo de las mujeres y sobre todo qué sé yo, este pensamiento de posesión de los hombres hacia las mujeres. Somos libres, nos queremos libres, vivas, sin miedo, y nada, agradecerles por este espacio y decirles que no se va a caer, nosotros lo vamos a tumbar. Gracias. Agradecemos tu participación, Mabel, y bueno, en ese momento damos paso al doctor Luis Calderón. Muy buenas tardes. Primero, bueno, agradecer a las personas que organizaron este espacio por abrirme sus puertas. Agradecer a María por esa charla de apertura tan completa. Y bueno, espero estar a la altura también en la propuesta que yo les traigo para la reflexión. Les comparto, vamos a ver por acá. Estoy teniendo problemas para compartir. Patsy, ¿me ayuda con la habilitación para compartir del doctor Luis, por favor? Ok, creo que lo haremos por acá. ¿Estamos viendo la presentación ahí? Sí, ya lo podemos ver, doctor. Perfecto. Muy bien. Bueno, nada más retomo. Mi nombre es Luis Álvaro Calderón Retana. Ayer le contaba a Luis si en los, o le preguntaba si en los flyers que se habían hecho podían incluir mi segundo apellido. Ya era un poco a destiempo y no se logró, pero siempre me gusta recalcarlo porque precisamente es una de las incoherencias a veces que nos suceden en estos espacios, y es que el Retana es el apellido que me llega a mí por línea materna, y usualmente las personas en general tendemos a omitir el segundo apellido, el apellido materno, ¿verdad? Y a mí no me gusta hacerlo por dos cosas, por esa coherencia y porque además mi mamá, en paz descanse, siempre fue muy insistente en que lo utilizáramos.
sobre todo en estos espacios de conversación o de aporte profesional. La reflexión que yo les quiero compartir, la titulé de esta manera: aportes de los hombres hacia la igualdad y la no violencia. Y creo que es un buen complemento a lo que ya acabamos de reflexionar con la compañera. De hecho, por ahí hay un concepto que dejé la diapositiva porque me parece que es importante recalcar que partimos de la misma premisa, ¿verdad? De que vivimos en una sociedad patriarcal, como ya fue explicado, y por lo que le escuché a María, ya fue explicado además con anterioridad en alguna otra charla donde no estuve presente. Entonces no me voy a detener acá, ya conocemos el concepto y precisamente, bueno, nosotros, los hombres, entonces ya está clarísimo, aunque hemos tenido que pagar un precio, aunque hemos tenido que pagar, digamos, parte de la factura que nos cobra el patriarcado por la distribución de roles y demás, a nosotros la factura nos sale muchísimo más barata porque pagamos menos y gozamos más de privilegios. El machismo lo podemos enfocar desde varios lugares. A mí me gusta utilizar esta analogía de la caja de la masculinidad que se basa en un estudio que se realizó hace algunos años, donde vamos a ver, se medía un poco cuáles eran esos mandatos sociales que recaen sobre los hombres, ¿verdad? En esta lógica de sexo-género, y que nos impiden de alguna manera ser quienes realmente podemos ser nosotros como humanos en todo nuestro potencial, y por otro lado nos obligan a hacer cosas, a pensar cosas y actuar de manera muchas veces que van en contra de nuestro sentir y de nuestras propias convicciones, ¿verdad? Entonces, algunos de esos mandatos son, por ejemplo, los que están acá en la diapositiva a la izquierda: el mandato de ser fuerte siempre, el de tener éxito, sobre todo éxito económico. Y acá hay que resaltar que todos estos mandatos no solo se nos obliga a vivirlos y alcanzarlos de alguna manera, no solo sentimos ese peso de cargar con esto, sino que además tenemos que demostrarlo en el afuera, ¿verdad? Entonces la fuerza tiene que ser demostrable, el éxito económico tiene que ser visible en nuestra forma de vestir, en nuestro carro, en nuestra casa, en una serie de, digamos, de espacios, incluso en redes sociales, etcétera, ¿verdad? Para ser hombre al máximo nivel tenemos que ser heterosexuales, ¿verdad? Ya el hecho de pertenecer a la población LGTB, de alguna manera, en la lógica social patriarcal, nos degrada, entonces ya nos baja 1 o 2 escalones. Y esa heterosexualidad, como les decía, no solo tenemos que vivirla, sino que y ser congruentes, digamos, de alguna manera con esta, sino que además tenemos que demostrarla, y la demostramos siendo mujeriegos, ¿verdad? Teniendo múltiples parejas. Incluso, en muchos casos, el hombre casado siente la presión social de tener aventuras fuera del matrimonio como una demostración de esa heterosexualidad, a pesar de ser una persona que se podría pensar, bueno, ya socialmente está establecida su heterosexualidad porque está casado, tiene hijos, pero realmente pareciera que en esa necesidad demostrativa entonces queremos ir más allá, porque además entramos en competencia con otros hombres, que es otra de los mandatos que quizá no está acá en la lista, pero tenemos que ser competitivos, ¿verdad? En todos los aspectos, imponernos ante otros. Estamos obligados a tener poder y control, ser agresivos, y esa agresividad muchas veces se manifiesta en violencia, porque se podría pensar en algún tipo de agresividad
no violenta, pero nosotros no nos conformamos con esto, sino que damos el paso a la violencia, y ahora les voy a contar de algunas estadísticas que reflejan un poco esto que se dice acá, ¿verdad? No es tan gratuito. La necesidad también de saberlo todo, arreglarlo todo. Muy difícilmente en un espacio público un hombre va a ceder, vamos a ver, en términos de cuánto sé ante una mujer que tenga la misma formación que yo, ¿verdad? En muchos casos, incluso cuando estoy ante una mujer que tiene una formación de la que yo no soy colega, digamos, de la que yo no tengo conocimiento, aún así, en muchos casos se cae en el famoso mansplaining, ¿verdad? Y terminamos los hombres, y de esto hay incontables casos que nos llegan, por lo menos a mí, a través de la página que manejo en Facebook, que se llama así, Masculinidad de Géneros Sensibles, incontables casos de situaciones de estas donde el hombre termina explicándole a la mujer cosas que son propias de su área laboral, ¿verdad? Bueno, pero nos obliga a una cosa y nos impide otras cosas, ¿verdad? Y es lo que tengo en la lista de la derecha: mostrar debilidad, mostrar miedo, ser vulnerable, pedir ayuda, ocuparnos de nuestra salud y ser nosotros mismos. Vivimos casi que desde nuestros primeros años, desde los primeros meses o incluso desde antes de nacer, representando un personaje. Ahora nos hablaba María el tema de los colores, y es que es así. Si yo soy hombre, nací hombre, entonces con la mujer pasa lo mismo, ¿verdad? Pero está enfocado en los hombres. Si yo nací hombre, entonces se me va a imponer ciertos colores en la forma de vestir, ciertos juguetes, cierta decoración en el cuarto, etcétera, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que lo que se nos está diciendo es, usted es hombre y el hombre se comporta así, ¿verdad? Como está en esta diapositiva, y el hombre no se comporta así, y usted tiene que representar este personaje durante toda su vida, ¿verdad? Entonces no te podés salir de ahí. En el momento que te salís de ahí, estás rompiendo con el papel que tenés que representar, y la sociedad te va a censurar. Un poco es eso, ¿verdad? Por eso cierro ahí diciendo que nos impide ser nosotros mismos. Acá, con esto lo que quiero ilustrar es esa parte, ¿verdad? Esa parte que o que nos corresponde pagar dentro de la factura. Obviamente, los privilegios son otros. Los privilegios tienen que ver con la posibilidad de imponernos, sobre todo en los espacios públicos, y de esto ya habló un poco la compañera. ¿Cómo nos afecta? Bueno, nos provoca que dejemos de hacer actividades que nos gustan porque son de mujeres. Por ejemplo, en el tema de educación, no sé si en Ecuador pasa, acá en Costa Rica pasa, que hay muchos hombres o muy pocos hombres ejerciendo las tareas educativas en áreas de preescolar o primaria. Se encuentran un poco más en secundaria. Igual otras carreras como la psicología, como el trabajo social, tareas que implican el servicio a otras personas, son tareas que son vistas como más de mujeres, ¿verdad? Y hay un predominio femenino en estos espacios. No se nos deja crear vínculos de amistad profundos. La amistad entre los hombres tiende a ser en muchos casos superficial. Los temas de conversación no tocan a profundidad nuestras necesidades afectivas, nuestras necesidades de expresar el miedo, las emociones, etcétera. Nos hace actuar y relacionarnos desde el ego, desde la prepotencia, desde la imposición, porque los hombres somos llevados a la competencia desde muy temprana edad.
se nos llena de frustración con ciertas expectativas que deberíamos cumplir, ¿verdad? Hablaba del tema de la sexualidad, ¿verdad? Del tema de la heterosexualidad. Vivimos en una sociedad heteronormativa donde se nos cobra mucho el no cumplir con el ser un hombre heterosexual, cisgénero. De hecho, por ejemplo, no sé si lo han percibido quienes tienen cercanía con, o quienes han trabajado con población LGTB. A mí me ha tocado trabajar mucho con población trans y es muchísimo más, socialmente, muchísimo más aceptado la persona trans que hace la transición, digámoslo así, entre comillas, de chica a chico, que cuando la transición es al revés. Es como si la persona, el hombre trans, al hacer su transición, escalara en el escalafón, ¿verdad? Y en cambio, la mujer trans, que biológicamente nace con características masculinas, hace la transición a chica, eso es muy mal visto y la sociedad lo cobra el doble o el triple de lo que se lo cobra a las personas trans en el sentido inverso, digámoslo así. Nos afecta el machismo en el tema de la represión de emociones y esto genera una toxicidad tal que terminamos entonces en muchos casos violentando hacia el afuera, ¿verdad? Esa falta de educación emocional hace que tengamos muchísimos problemas en el control, sobre todo del enojo y la ira, lo cual hace que crucemos líneas que en muchos casos las mujeres no van a cruzar. Acá no estamos diciendo, por ejemplo, y sé que no lo quiso decir María, que las mujeres no puedan ejercer violencia. Las mujeres pueden ejercer violencia, pero no se ejercen en la misma medida, en las mismas proporciones, en la misma cantidad en que lo ejercemos los hombres. Porque los hombres tenemos muchísimo más dificultades para el autocontrol, ¿verdad? Eso como uno de los factores, no digo que sea el único factor, pero es uno de los factores, ¿verdad? Causa dificultades para expresar sus sentimientos, bueno, eso ya lo analizamos, limita las capacidades para expresar ayuda, no pedimos ayuda, somos incapaces de acudir al médico en muchos casos hasta que ya estamos al borde por un tema de enfermedad, por un tema de dolor, etc. Bueno, nos genera inseguridades y hace que tengamos que esconder parte de lo que somos para no sentirnos criticados. Un poco lo que decía con la metáfora de la caja de la masculinidad. Los hombres entonces en esta distribución y dada esa construcción social, como les decía, tendemos a ejercer formas de violencia y niveles de violencia que en muchos casos, y las estadísticas de acá de Costa Rica no son diferentes a las estadísticas en Ecuador en términos de femicidios. Entonces, ejercemos unos niveles de violencia que desembocan en el asesinato o el femicidio o feminicidio, como se le llama en otras latitudes, la agresión física, violación, abuso sexual, amenazas, gritos, insultos. Pero esto es apenas lo visible, ¿verdad? Eso es apenas, como hemos dicho siempre, la punta del iceberg. Hay otro montón de formas de violencia que ejercemos cotidianamente los hombres y que no son tan visibles, ¿verdad? Y acá están algunas de estas: humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, culpabilizar, el chantaje emocional, etcétera. Y de ahí, bueno, seguimos bajando hasta lo que lo que se ha llamado micromachismos, ¿verdad? Que son esos machismos casi imperceptibles, ojo, imperceptibles para quien lo ejerce,
para quien lo sufre no es tan imperceptible. Incluso ese concepto de micromachismo ha sido muy cuestionado, ¿verdad? En el sentido de que da la sensación de que es un machismo inofensivo. De hecho, el prefijo micro tiene que ver más con esa imposibilidad para muchos de verlo. No tiene que ver con que no tenga efectos muy negativos sobre la persona que lo sufre. Pero también en ese sentido se le ha llamado machismo invisible o se le ha llamado machismo cotidiano, etcétera, ¿verdad? Algunas cifras, solo para ilustrar. Es muy interesante meternos en esta parte de los números. El 95% de homicidas en el mundo, este es un dato aproximado, obviamente, ¿verdad? Estas cifras varían de año a año, etcétera, pero siempre se mantiene en un número cercano al 95% de homicidas del mundo son hombres, o somos hombres, ¿verdad? Igual, alrededor del 90% de víctimas de homicidio somos hombres. Para decirlo de otra manera, alrededor entre el 90 y 95% de las situaciones que desembocan en una muerte, en la muerte de un ser humano, hay hombres involucrados. Entonces ahí está pasando algo, ¿verdad? No podemos cerrar los ojos y no darnos cuenta que ahí está pasando algo. 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o violencia sexual por un compañero. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de 650 millones de mujeres en la actualidad se casaron antes de los 18 años. Cifras de la UNICEF. 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 19 años han sufrido mutilación genital. Las mujeres, y esto es algo más cotidiano, las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres a las labores domésticas no remuneradas y en algunos rangos de edad llega a ser el triple. Y por ahí me dirán, bueno, es que hay más mujeres que trabajan dentro del hogar y no fuera del hogar, pero vieran que estas cifras se mantienen incluso en personas menores de edad que estudian, que todavía, digamos, en rangos de edad que estamos hablando de que son personas estudiantes, tanto hombres como mujeres, o en rangos de edad donde ya es muy probable que tanto hombres como mujeres estemos en una etapa de jubilación, o sea que ya no estemos ejerciendo labores remuneradas. Entonces, esa parte es muy interesante. Esto es un dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos de acá de Costa Rica, pero estoy seguro de que es muy probablemente la norma en toda Latinoamérica. ¿Qué se propone en oposición a estos datos y a esto de lo que veníamos hablando? Bueno, establecer formas de masculinidad, de vivir la masculinidad positivas, podemos llamarla de esta manera, igualitarias, no patriarcales, generosensibles, como le llamamos nosotros en la página, etcétera. O sea, se han usado muchos apellidos para llamar a estos procesos. El más popular ha sido el de nuevas masculinidades. Lo que pasa es que el tema de las nuevas masculinidades se ha cuestionado un poco porque a la par o al lado de quienes hacemos estas reflexiones desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque de género, vienen otros grupos, otras personas que están planteando nuevas formas de vivir la masculinidad, pero desde otros enfoques, tal vez más reaccionarios o más desde la victimización de la figura masculina o más desde el conservadurismo, desde el querer que las cosas no cambien, porque se parte del supuesto de que todo venía bien y ahora que las cosas han venido cambiando es que estamos un poco mal o que la sociedad se ha deteriorado. Entonces, yo les hablaría desde esta lógica de las masculinidades positivas, igualitarias, generosensibles. Estas nos permitirían reconocer esos privilegios actuales e históricos, que si bien es cierto, como ya también se ha dicho en la reflexión anterior sobre el tema del feminismo, que sobre todo en los últimos 100 años las mujeres se han organizado desde esta lógica feminista y han logrado
grandes avances para ellas mismas, aún falta mucho por lograr. Y si bien, como también decía María, se han planteado leyes, se han aprobado leyes en muchos países que de alguna manera se convierten en acciones afirmativas que permiten que las mujeres, digamos que escalen más cerca de los hombres, sobre todo en los espacios públicos, aún en lo concreto, en la realidad, estas leyes no son tan, o el producto de estas leyes no es tan tangible, ¿verdad? El hecho de que existan los derechos humanos, por ejemplo, desde 1948, no quiere decir que en el mundo ya se respetan a cabalidad los 30 derechos humanos, porque no es así. El hecho de que se haya abolido la esclavitud hace alrededor de, no sé, 200 años, creo, no quiere decir que no sigan existiendo personas esclavizadas en este momento en el mundo. Incluso entiendo que hay más personas esclavizadas en este momento en forma, lo que pasa es que ahora no se le llama esclavitud, se le llama trata de personas, pero sigue existiendo la esclavitud, ¿verdad? Entonces el hecho de que existan leyes que favorecen a las mujeres en ese sentido de la búsqueda de acciones afirmativas, no quiere decir que ya se haya logrado esto, ¿verdad? Bueno, entonces hay que reconocer esos privilegios, el precio que hemos tenido que pagar por estos privilegios, que era lo que hablaba anteriormente en las otras diapositivas, que como les decía, por lo menos desde mi consideración es un precio barato, nos ha salido barato, hemos pagado una minúscula parte de la factura. Nos permiten proponer cambios a nivel social, nos permiten incluso beneficiarnos a nosotros mismos a través de estos cambios en términos de mejorar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestras relaciones afectivas, etcétera, ¿verdad? Esto, bueno, con la expresión de emociones, mejorar las relaciones de amistad, de pareja, con hijas, hijos, nos permite incluso mejorar nuestra vida sexual, ¿verdad? Si hablando de vida sexual, entendiéndola como la parte del placer sexual, del erotismo, ¿verdad? Nos permite mejorar la salud, obviamente, ser más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad, disminuir por ende la mortalidad, ¿verdad? Obviamente, el ser conscientes de por qué entramos en situaciones que nos ponen en riesgo y por qué puedo cuestionar esas situaciones, entonces va a disminuir la posibilidad de que yo pierda la vida antes de cierta edad. Creo que a nivel mundial se sabe que las mujeres tienen una esperanza de vida un poquito más alta que los hombres, claro. Es por el estilo de vida que llevan en el sentido vamos a ver, del cuidado de su propia salud, etcétera. A pesar de que, por otro lado, no gozan de estos privilegios de los que hemos venido hablando, ¿verdad? Pero pasa eso, el precio que pagamos por una vida de privilegios en muchos casos provoca que esa vida se acorte, ¿verdad? O que se disminuya su calidad. Bueno, y estas obviamente nos permitirían disminuir la violencia que ejercemos contra nosotros mismos, contra otros hombres y contra las mujeres. Otros aportes que podemos dar para el cambio, el censurar las conductas que no están bien en otros hombres. El espacio de nosotros los hombres no está en el feminismo como organización. Nos nutrimos en el aprendizaje de nuestras masculinidades, nos hemos nutrido históricamente de los aportes del feminismo, de los aportes teóricos del feminismo, pero nuestro espacio no está en las organizaciones feministas, ¿verdad? Porque ese es un espacio construido para las mujeres que les ha costado mucho, porque todo el resto de los espacios públicos ha sido privilegio de los hombres. Entonces es un espacio que nosotros no debemos invadir. Pero nuestro espacio está entonces en el confrontar a otros hombres, en el trabajar con otros hombres, visibilizando la necesidad de transformación social que implica un cambio personal y un cambio en nuestras relaciones.
Podemos visibilizar los micromachismos que sostienen esa desigualdad, ¿verdad? En lo cotidiano, crear conciencia en otros hombres, como lo decía anteriormente, de la necesidad del cambio y de las formas de poder, las relaciones de poder en las que nos involucramos en lo doméstico y en lo público. Organizar espacios grupales para la reflexión. Muchos hombres lo están haciendo y por dicha de esto me doy cuenta yo a través sobre todo de la página en Facebook. Muchísimos grupos de hombres se están organizando para reflexionar de estos temas y yo aplaudo cualquier iniciativa que se dé en ese sentido, y esto se da en los espacios comunales, en espacios académicos, en espacios educativos, en espacios de trabajo. Es interesantísimo cómo se está dando este despertar. Nos permite también o podemos aportar en el apoyo al crecimiento personal y al desarrollo emocional de otros hombres. Nos permite promover la construcción de masculinidades positivas en niños y adolescentes desde los espacios educativos. Lo decían al principio cuando me presentaban, yo trabajo en el Ministerio de Educación Pública, específicamente en la Dirección de Vida Estudiantil, y tengo acá un proyecto de trabajo en el tema de masculinidades positivas con niños, niñas y adolescentes, porque desde ahí se tiene que dar el cambio, la transformación social, ¿verdad? Hay que ir como en las dos líneas, trabajando con las personas adultas, que son los modelos a seguir, pero también trabajar directamente con estos niños y niñas para que se vayan replanteando la construcción, digamos, el proceso de construcción en el que están de la subjetividad y de las masculinidades y feminidades, y que entendemos como tales y cómo las vamos a vivir en el presente y en el futuro. Nos permite también modelar formas distintas de relacionarnos con nosotros mismos, con las otras personas y con la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? Porque, bueno, un poco la relación de los hombres con el tema ecológico, con el tema de preservación de la madre tierra, está transversado también por esa idea machista de que los hombres somos agresivos, violentos, y no establecemos vínculos como los establecen las mujeres en estas temáticas ni siquiera. Por ahí nada más como una anécdota, me daba cuenta la otra vez leyendo un artículo que los hombres somos menos propensos, por ejemplo, a llevar bolsas para no recibir bolsas plásticas en los comercios, digamos, en los supermercados. Somos menos propensos y muchos hombres consideran que esto es muy femenino o que esto de alguna manera los feminiza, ¿verdad? Temas como estos pareciera que no tienen relación, pero en toda nuestra vivencia como seres humanos que somos en el mundo, en nuestro caminar por el mundo, está atravesado este tema de la demostración de que somos hombres, de que somos machos, y de todos los mandatos sociales que esto implica. Bueno, y cierro nada más con esta frase que dice así: muchos quisieran salvar el mundo, pero pocos quieren asumir la corresponsabilidad de lavar los platos. Tenemos que empezar a transformar las cosas desde lo cotidiano, desde lo más pequeño, y de ahí ir creciendo y ser coherentes y ser consecuentes ya en los temas macro, en los temas grandes. Muchísimas gracias. Agradecemos con su participación, doctor Luis. Y bueno, para ya cerrar nuestra primera jornada del webinar, voy a dar a conocer algunos puntos muy relevantes de esta sesión.
recordándoles a todos nuestros participantes que feminismo hace referencia a que existen varias luchas debido a esta interseccionalidad, que existen diferentes tipos de violencia de género que van a ir desde la parte económica, matrimonial, psicológica, ginecobstetra, que contamos con un artículo que es el artículo 66 que garantiza una vida libre de violencia, también haciéndoles mención que el 35% de las mujeres han sufrido de violencia y que las nuevas masculinidades nos permiten proponer cambios, expresar emociones, mejorar las relaciones de amistad, pareja, hijas e hijos, mejorar la salud y que también que promover estas nuevas masculinidades se debe dar en niños y adolescentes. También como conclusión queremos dar que como seres humanos tenemos un proceso de aprendizaje continuo. Dicho aprendizaje debe ser constructivo, es decir, olvidar lo erróneamente aprendido para aprender nuevos mandatos que nos permitan ser felices con nosotros mismos, sin lastimar a otros y siendo fuente productiva de un aprendizaje correcto en la sociedad. Esto pensaba decir como conclusión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a los expositores del día de hoy. De esta manera queremos decir en nombre de la ingeniera Yomara Montesinos, jefe de Bienestar y AMP, agradecemos una vez más a los participantes de esta actividad que mantienen los esfuerzos por fomentar procesos de equidad en cuestiones de género en toda la comunidad universitaria. Queremos invitarles también a todos nuestros participantes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Centro de Educación Continua, UCACUE, donde encontrarán todos nuestros webinarios realizados. De esta manera damos por cerrado el primer día de webinar y les esperamos este día jueves. Como les indicamos, pueden ingresar con el mismo link y la participación, recordarles una vez más que deben cumplir el 80% de asistencia diaria para obtener el certificado. De esta manera concluimos nuestro primer día y que tengan cada uno de ustedes una muy buena tarde. Estimada Patsy, si me permite un momentito. Claro que sí. Hemos verificado que tenemos algunas preguntas, bueno, más comentarios, pero hay una pregunta aquí que hace una participante. Me permito hacerla. ¿Qué opina en este caso sobre el feminismo radical? Nos pregunta una participante. No sé si María Belén tal vez nos puede dar una respuesta. Tenemos creo que un poquito de tiempo para poder dar paso a unas preguntas y cerrar el webinario. Sí, gracias por la pregunta. Creo que aquí, como tal, mi opinión, no sé en qué aportaría dentro del debate, porque como le dije en un inicio, las mujeres nos volvemos feministas, nos hacemos feministas desde nuestra propia historia. Entonces, yo no puedo asumir desde el privilegio y cuestionar o tachar el feminismo de otra mujer. Entonces, considero que igual, o sea, hay que ser bastantes críticas al respecto del movimiento feminista, así como en todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Sin embargo, creo que es bastante legítimo. La lucha es bastante legítima y pongámoslo en retrospectiva. El feminismo radical es precisamente este feminismo quizás que raya las paredes, que no acepta el transfeminismo y todo esto. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo yo obligar a una compañera feminista que acepta a los hombres o que no raya paredes o esto, cuando ha vivido un círculo de violencia y ha sobrevivido a una violencia estructural? Y qué sé yo no entiendo la vida de esta persona, entonces no lo puedo asumir desde el privilegio y por ende, como le digo, mi opinión no creo que sea tan válida en este punto porque no lo puedo asumir desde mi privilegio como mujer o desde mi feminismo, sino que yo creo y soy fiel creyente que todos los feminismos son sumamente válidos, que existen mínimos dentro de los feminismos y que las formas de protesta también son válidas en torno a esto, porque vivimos una violencia estructural que ya es esta manera de decir basta.
Muchos nos dicen que no son formas de protestar, que no son formas de salir. Sin embargo, cuando se ha tratado de manera pacífica de llegar, hemos sido tildadas incluso hasta de feminazis. Y creo que si somos nazis, somos creo que de la peor clase de nazis de la historia, porque no llegan a nada este término, ¿no? Entonces, no puedo decir si está bien este feminismo, si está mal este feminismo, porque no me compete a mí decirlo. Creo que, como le dije varias veces y lo recapitulo otra vez, todas las formas son legítimas, se deben tener mínimos, que es el respeto del derecho de los derechos de las otras mujeres y sobre todo evitar este feminismo del poder, evitar esta supremacía o el creerme superior. Desde ahí parte, nuestro feminismo tiene que ser colectivo, construido desde abajo. No podemos desde nuestro privilegio decir que estas formas no son las correctas de ser feminismo o enseñarle o decirle cómo tiene que ser el feminismo de otra persona. Entonces, eso no sé si es que logré contestar tu pregunta. Gracias, María Belén. Doctor Luis, una pregunta para usted. ¿Qué se puede hacer para fomentar una crianza respetuosa con este tema de las nuevas masculinidades en las nuevas generaciones? ¿Cómo se puede fomentar esto en los hogares y en el ámbito educativo? Perdón, estaba hablando sin micrófono. Vamos a ver, desde el hogar, lo principal es tener modelos positivos, ¿verdad? Cuando nosotros, tanto chicos como chicas, nos percatamos de nuestra identidad de género, ¿verdad? Nos percatamos que somos hombres, que somos mujeres, la tendencia va a ser a mirar los modelos cercanos, sobre todo los modelos cercanos afectivamente. Yo como hombre veo la figura de mi papá, quizá, que es por lo general la figura más cercana, mis hermanos mayores, mis tíos, etcétera, ¿verdad? Mi abuelo. Y a partir de ahí me voy construyendo como hombre, a partir de ese modelo. Entonces, modelar positivamente, modelar una masculinidad más sana, más igualitaria, es primordial. Ahora, hay otros elementos, obviamente, de socialización que también entran a trabajar por acá. Lo que es la socialización a través de los medios masivos de comunicación, a través de instituciones como la iglesia, como la escuela, otros grupos en los que se desarrollan los niños y las niñas, incluso el mismo proceso de lectoescritura, qué textos utilizamos al inicio, qué cuentos le leo a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? ¿Qué perspectiva tienen esos cuentos? Todo eso hay que revisarlo. Los juguetes que regalamos, una de las cosas que más nos marca a nosotros, hombres y mujeres, es el tipo de juguete que nos regalan. Los juguetes están cargados de afecto. La pistola de juguete que me regaló mi abuelo en mi cumpleaños y que 3 días después murió mi abuelo, esa pistola de juguete va a tener una carga emocional significativa muy grande y va a ser muy probable que de alguna manera pueda hacer que yo genere un afecto por las armas de fuego, por decir algo, ¿verdad? La cocinita que le regalaron a mi hermana para su cumpleaños 5, ¿verdad? O para Navidad y a la par me regalaron a mí un carrito, está cargada de afecto, pero además está cargada de un mensaje, ¿verdad? Que le dice, vos perteneces al ámbito doméstico y a mí vos perteneces al ámbito público, ¿verdad? Al afuera. Por lo general, el tipo de juguete que regalamos marca muchísimo por el mensaje que trae implícito. Los colores, etcétera, ¿verdad? Todo esto. A nivel educativo, nosotros por lo menos acá en Costa Rica, a nivel de sistema educativo, lo que tratamos de cuestionar desde el enfoque de género es lo que llamamos el currículum oculto. Currículum oculto es aquello que sucede en el ámbito educativo que no está en los programas, pero que de alguna manera, por modelaje también, marca y educa y socializa. Te pongo 2 ejemplos.
Sale la maestra con los chicos del aula hacia otro espacio y les dice, háganme una fila de hombres y una fila de mujeres, ¿verdad? Ahí estamos segregando a los seres humanos de acuerdo a su género, lo cual no tiene mucho sentido si lo pasamos a otros ámbitos. Por ejemplo, en una zona fronteriza, nosotros tenemos frontera con Nicaragua. Entonces, en una zona fronteriza es muy probable que hayan niños y niñas costarricenses y niños y niñas nicaragüenses. A nadie se le ocurriría en una escuela en esta zona decir, hagan una fila de nicas y una fila de ticos, ¿verdad? No lo haríamos, no segregamos por etnia, ni segregamos por color de piel, no decimos hagamos una fila de afrodescendientes y una fila de mestizos y una fila de, ¿verdad? Pero sí segregamos por género. Entonces, eso lo cuestionamos, eso lo trabajamos. El hecho de que el maestro o la maestra le diga siempre a 3 niñas que se queden a acomodar los pupitres y barrer el aula, eso es currículum oculto. Estamos dando un mensaje porque siempre son las niñas y nunca son los niños. El hecho de que el espacio de recreación privilegiado sea para los hombres que se apropian de la mayor parte del espacio de juegos para jugar fútbol, ¿verdad? Sobre todo los niños más grandes del centro educativo, segregando a los niños que no les gusta el fútbol y a las niñas que tampoco les gusta el fútbol, que son en su mayoría por un mismo tema de socialización, a espacios reducidos, ¿verdad? Entonces, no sé, todo eso es un poco lo que nosotros tratamos de cuestionar y cambiar a nivel educativo, ¿verdad? De una manera transversal. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Les recordamos que este próximo 8 de abril tendremos otro webinario donde se tratará temas también de violencia de género, cómo combatirlo en el espacio universitario, además temas interesantes sobre el proceso de inclusión a personas LGBTI, mujeres, hombres, transgéneros en el ámbito educativo, laboral y el sector de la salud. Ha sido un gusto tenerles en este espacio, doctor Luis y María Belén. Gracias por compartir. Gracias también a EMPI por este espacio, por la coorganización, la colaboración de todos ustedes aquí presentes. Gracias a todos los asistentes. Y damos por cerrado este espacio. Que todos tengan una buena tarde. Agradecemos a todos en nombre de la Unidad de Bienestar Universitario, especialmente Área de Igualdad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Una linda tarde.